Esenios terapeutas, Jesús de Nazaret. La historia de Jesús y de los apóstoles. Jesús más como maestro, que está en los evangelios relatados y nombrado como maestro. A sus discípulos en los evangelios le dicen maestro, porque evidentemente tenía algo que enseñar y porque dirigía una escuela de los misterios que se llamaba los esenios terapeutas, que sanaban tanto el cuerpo y el espíritu. En los evangelios canónicos, que son 4, son los ángeles de Lucas, de Juan, de Marcos y de Mateo, podemos conocer distintos movimientos esotéricos. A lo largo de la historia, movimientos esotéricos nos referimos a grupos de individuos que poseían y que mantenían guardado un conocimiento oculto que fue perseguido durante cientos de siglos. Y ellos sostenían que habían otras enseñanzas de Jesús que nunca se habían dado a conocer. Finalmente, y esto fue revolucionario, un enorme descubrimiento. La historia oculta y desconocida de Jesús, la vida de Jesús está íntimamente relacionada con los procesos de precisión de los equinoccios o de las eras astrológicas. Como sabemos, cada 2160 años hay un cambio en la era, hay un cambio en la historia. Esto tiene que ver también con lo relatado en los ciclos de la historia de 2160 años. Esta última comenzó en la era de Piscis y hoy estamos en la era de Acuario, que inició en 1936, y en ese momento, cuando se inicia, hay un cambio del software que baja a la Tierra con un programa que cambia los 2160 años y usa otro software que va a dar el logos. Llaman logos los griegos para dar la fórmula o la forma cultural de creencias y de vida para los próximos 2160 años. Hoy estamos frente a un nuevo software acuariano que empezó en 1936, un nuevo paradigma. Hoy se habla mucho de paradigmas, así que vamos a usar esa palabra paradigma. Es una forma de comprender y de ver y de sentir la realidad completamente nueva, diferente a los últimos 2160 años. Cristo, otro gran revolucionario en el sentido de la palabra, revolucionario viene a dar un nuevo conocimiento, pero Cristo no viene a destruir todas las enseñanzas anteriores, sino que Cristo nos viene a renovar enseñanzas que ya se habían puesto rígidas y dogmáticas. Por eso Cristo dice que Él viene a hacer cumplir lo que los profetas del Antiguo Testamento enseñaban. Cristo pertenece a una comunidad que se llamaban los esenios, donde todos, la madre de Cristo, el Padre, eran de esa comunidad. Aquí vamos a explicar otros relatos que el conocido, todo en la vida de Cristo, se mezcla el mito con la realidad y están entremezclados. El término de mítico, lo arquetípico, que es la parte del personaje físico
Entonces vamos a explicar para entender estas dos realidades, una realidad física y una realidad metafísica que se conjugan. Jesús de Nazaret era el nombre de la persona y Cristo era el estado de conciencia que alcanzó este personaje y que se llama Jesús el Cristo. Así como Siddhartha Gautama, cuando alcanza el estado de conciencia, se llama el Buda, que es el proceso de individuación. Los griegos lo llaman iniciación. A través de sucesivas transformaciones de su conciencia, llaman iniciación, y una individuación puede alcanzar el grado o el estado de conciencia de Cristo. La palabra Cristo es decir, el perfectamente iluminado, el perfecto, el despierto. La misma etimología tiene la palabra Buda en sánscrito. Buen aplique quiere decir el despierto. Fíjese qué casualidad. 5 siglos de historia separan a Siddhartha Gautama, el Buda, y a Cristo. Sin embargo, quiere decir lo mismo. También podemos encontrar paralelismos extraordinarios entre su enseñanza, la enseñanza de Buda, y la enseñanza posterior de Cristo. ¿No vino Cristo acaso a enseñar el amor los unos a los otros? No olvida Buda también que dice en sus enseñanzas, el odio no se cura con el odio, sino se cura con el amor. Todas estas enseñanzas ya estaban antes, porque son las enseñanzas perennes de la humanidad, como la filosofía perenne, con sus enseñanzas. Siempre son las mismas, van cambiando los ropajes exteriores, pero sin perder el sentido de la esencia del mensaje, que es el ser humano está destinado a ser más que humano. Cualquier hombre o mujer que alcance un estado de sabiduría, de conciencia superior, se convierte en Cristo. Sobre la vida de Buda tenemos fechas de nacimiento, sus datos bibliográficos, con quién se casó, y además sobre la vida de Cristo, una mano oscura se ocupó de que no nos llegue muchos datos bibliográficos. Sin embargo, hoy tenemos los evangelios apócrifos, donde tenemos recursos extraordinarios de investigación para saber qué más enseñó Jesús, qué más sucedió en esa época. Entonces, para entender la vida de Jesús, tenemos que entender un poco de la historia de la época, cuál era la situación local en ese momento en Jerusalén. También tenemos que entender, y fundamentalmente, qué es lo que más importante en el sentido de su mensaje y de sus enseñanzas. Jesús el Señor, quien era este ser extraordinario que vino a dar un conocimiento. En la tradición hindú también se habla de estos personajes que vienen cada 2160 años y se los llaman avatar. Vamos a tener que valernos de otras enseñanzas complementarias para poder explicar también el conocimiento paralelo, quién fue Jesús en la tradición esotérica hindú. Grandes sabios que vienen a mover, como dijo Buda, la rueda del karma, llevar a la humanidad al próximo paso evolutivo. Es como el padre que ayuda por medio de la educación a su hijo a alcanzar su próximo nivel evolutivo, nivel educativo, nivel de capacidades. Cristo cumplió esta función. También en el Islam tenemos a Mahoma, que es muy interesante porque en el Corán se reconoce que Cristo fue uno de los profetas, un gran ser también, un gran profeta, un gran ser. Fue Moisés, sin embargo, cuán distorsionado nos ha llegado ya a nosotros, separados en el tiempo, la vida de estos personajes históricos, tanto Moisés como Jesús,
ambos con una misión análoga, la de llevar a la humanidad a otro estadio de la vida, Moisés antes que Jesús. Hay miles de formas de vida que los seres humanos, por más que todos tengamos un cuerpo físico, en el interior somos todos diferentes entre sí. Dentro de sí mismo, dentro del cuerpo, no es exactamente igual. ¿No se reconoce usted diferente a todos los demás, acaso? Seguramente que sí. En este sentido, dentro de las diferencias humanas encontramos diferencias que salen de la media, como el caso de estos grandes seres, hombres y mujeres, de María, que son los responsables de mantener la cultura. ¿Qué haríamos nosotros sin un Platón, sin un Sócrates? Pues eso que decimos ya conocido, pero hubo más de 250 grandes seres. ¿Qué seríamos nosotros sin la cultura de ellos? El caso de Euclides, no tendríamos matemática. Hipócrates, Galeno, con Galeno no tendríamos medicina. Es evidente que ha habido otros que nos han dejado la cultura. ¿Qué sucedería hoy sin Nikola Tesla? Gracias a quien hoy tenemos todos los inventos eléctricos y electrónicos. Y además, define a la humanidad y nos da conocimiento, nos da tecnología, inclusive nos moderniza. Jesús fue un gran ser, pero ya dice la historia que tuvieron como función representar un drama, pero como en los dramas, en la ópera hay dramas como el drama de la flauta mágica de Mozart, donde está representado todo un drama, donde vemos, por ejemplo, la flauta mágica, una escuela donde hay un sabio llamado Zoroastro, con su esposa, que tiene una comunidad de gente consciente, de gente que aspira a otro estado de conciencia, una especie de caballeros, una especie de corte radial. El mítico de Cristo representa un drama, la enseñanza esotérica, esta gente especialmente consciente, estos seres, digamos, padres guías de la humanidad, hombres y mujeres, vienen a representar para nosotros los espectadores, la mayoría, una enseñanza que estudia la historia de la vida de Jesús y las parábolas, como lo revelan, que hay otra historia de Jesús, que parte decía y dirigía un grupo que se llamaban los esenios terapeutas, que hay versiones que dicen que no murió en la cruz y que también sus enseñanzas hoy cobran vida de vuelta dentro de lo que es la psicología transpersonal, que quiere decir que Jesús y su grupo, él como jefe del grupo, representaron un drama que cada uno de los discípulos de esta versión esotérica tenían que representar un rol como actor para un tipo de enseñanza. Cada discípulo le tocó representar un partido muy particular y discípulos se pusieron de acuerdo a hacer una actuación y una representación teatral. Sin embargo, esta es una representación teatral consciente, más importante. Jesús es la enseñanza ética del amor, la ciencia, la moral. Ya los críticos también, pero Jesús le da otro tono, otro modo cuando, según la era de Piscis, el mito del héroe, porque la vida de Jesús es mito de héroe, se traza el camino dividido, nace en condiciones muy básicas y que va por medio
de un proceso de transformación de conciencia, transformándose en un gran ser, hasta este caso llegar a ser Cristo. No te vas al camino, sino que quiso decir acaso Cristo cuando Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, quiere decir que su enseñanza era el camino, que su enseñanza conducía a la verdad y que la verdad proveía de vida. Bueno, ¿cuánto nos hemos olvidado de sus enseñanzas? Así como entramos también las enseñanzas de Buda, que tan necesarias se hacen hoy frente a la crisis extraordinaria que estamos enfrentando. Cada uno de los personajes, por ejemplo, en el mito de Tomás, los distintos personajes, los distintos discípulos, Tomás, Judas, Santiago, María Magdalena, todos su comunidad representaban diferentes aspectos del comportamiento humano, diferentes arquetipos de sentir, de pensar y de ver la vida.